Hola muchachos, buenos días. Bienvenidos a su clase de geografía de esta semana. Como recordarán, las clases anteriores estuvimos hablando de la definición de geografía, de las raíces de la palabra misma, el objetivo de estudio y el método de estudio de los fenómenos y hechos geográficos, las ciencias auxiliares y las divisiones de la misma. Si me pusieron atención, acabo de mencionar que la geografía estudia hechos y fenómenos. ¿Cuál es la diferencia entre un hecho y un fenómeno geográfico? Bueno, muchachos, el paisaje lo conformamos o lo conforman todos los elementos que constituyen un espacio geográfico. Y bueno, dentro del contexto del paisaje se presentan hechos y fenómenos geográficos y la diferencia entre un hecho y un fenómeno geográfico es la temporalidad, la duración. Quizás estés acostumbrado a salir de tu casa y ver así al horizonte y puedes observar una montaña, o a lo mejor al lado de tu casa pasa un río. ¿Y te has preguntado alguna vez desde cuándo están ahí? ¿A partir de qué se originaron estos elementos del paisaje? ¿Cómo surgieron? ¿Si el hombre tuvo alguna relación con ellos? Bueno, básicamente, te repito, la diferencia entre un hecho y un fenómeno es la temporalidad, el tiempo que llevan ahí. De lo que yo te estoy hablando, una montaña o un río es un hecho geográfico, algo que es permanente, entre comillas, y que no es fácil que se elimine de lo que tú puedes observar. A diferencia de un fenómeno que son transitorios y cambios bruscos. Ejemplo, un huracán, los llamados nortes que nosotros vemos. De repente el clima está perfecto, en la mañana hay sol y de repente en la tarde un montón, muchísimo frío, mucha agua. Ese es un fenómeno. ¿Por qué? Porque la temporalidad del tiempo, la duración, no se compara con un hecho. Una montaña la vas a ver y la vas a seguir viendo ahí probablemente durante años. Si es cierto, va a sufrir cambios, ¿sí? Pero es muy probable que pase muchísimo tiempo. No puedo atreverme a decir que nunca se va a quitar de ahí, ¿verdad? Porque, bueno, los hechos también van evolucionando. Pero es difícil. Sin embargo, el calor o el clima lluvioso no va a ser permanente. Te voy a poner un video donde te explico la diferencia entre hechos y fenómenos geográficos. Ojalá me pongas atención y puedas ir tomando las anotaciones pertinentes. Gracias. En el presente video voy a ahondar acerca de las características tanto de hechos como de fenómenos geográficos. Los hechos geográficos son aquellos que forman parte del paisaje natural o cultural. Los podemos observar de forma permanente y estable. Es difícil que se produzcan cambios y se clasifican en tres tipos: físicos, biológicos y sociales. En el caso de los físicos, surgen de forma natural sin la intervención del hombre. Ejemplo, cordilleras, montañas, lagos, etc. Los hechos biológicos son producto de la acción de los seres vivos excluyendo al hombre. Ejemplo, la distribución de las especies animales o vegetales para formar ecosistemas. Y en el caso de los sociales, son aquellos que requieren la intervención del hombre en los paisajes para convertirlos en culturales. Por ejemplo, la formación de ciudades, edificios, carreteras, aeropuertos, etc. Los fenómenos geográficos tienen la misma clasificación: físicos, biológicos y sociales. Ejemplos de fenómenos físicos son los terremotos, los huracanes, las erupciones. Los biológicos son aparición de plagas, desaparición de especies, y de los sociales tenemos, por ejemplo, guerras, efecto de enfermedades. Claro ejemplo, lo que estamos viviendo en este momento, la pandemia. Y bueno, para poder ser estudiados tanto hechos como fenómenos, la geografía se auxilia o utiliza los principios metodológicos básicos que a continuación quiero mencionar. Quiero hacer énfasis en cada uno de ellos y que pongan mucha atención. Yo solamente les voy a manejar 4
Algunos autores manejan 5, pero yo en esta ocasión y basándome en la literatura que estamos utilizando, solamente voy a utilizar o voy a mencionar 4 principios metodológicos: causalidad, localización, relación y evolución. Muchas gracias por su atención. Como pudieron analizar en el video que les acabo de poner, trato de explicarles más a fondo qué es un hecho, qué es un fenómeno y la clasificación de cada uno de ellos: físico, biológico, humano. Tanto los hechos como los fenómenos tienen estas clasificaciones con características particulares de cada uno. Pero para poder estudiarlos a fondo, los hechos y los fenómenos son analizados por los principios metodológicos de la geografía. La metodología que la geografía utiliza para estudiar tanto hechos como fenómenos parte de 4 principios fundamentales. Hay autores que manejan hasta 5, pero el francés, bueno, estos fueron establecidos por el francés Emmanuel de Marton, y estableció básicamente los que a continuación les voy a comentar. Pero bueno, el objetivo principal de estos principios metodológicos es que la geografía no solo se limitara a describir como tal un hecho o un fenómeno, sino que encontrara su relación con su origen, su evolución, la situación en el espacio, cómo influye o cómo ha influido el hombre a través del tiempo. En el video que te voy a poner a continuación se explica muy brevemente los 4 principios metodológicos de los cuales te estoy hablando y más adelante concluiremos. Gracias. Using Powtoon. Chicos, con el tiempo la geografía ha evolucionado como otras ciencias porque es demanda de las mismas irse adaptando a los cambios que va sufriendo nuestro planeta. En el caso de la geografía, y hablando de los 4 principios metodológicos: causalidad, localización y extensión, relación y evolución, analizaron que cada uno tiene características muy particulares. Por ejemplo, hablando de la causalidad, perdón, como su nombre lo indica, busca las causas que produce un fenómeno. No nada más es describir el fenómeno o el hecho, sino qué fue lo que lo originó. Por ejemplo, hablemos de calentamiento global. Todo el mundo habla de moda de calentamiento global, calentamiento atmosférico. Sin embargo, ¿qué es lo que la origina? Es un fenómeno que de manera natural se tendría que dar, pero ¿qué causas? Por causas naturales. Pero ¿qué causas artificiales están influyendo para que este fenómeno se agudice, se convierta en un problema para los habitantes de este planeta? ¿Qué causas? Causalidad. En el caso de la localización y extensión, bueno, habla o nos dirige a buscar el lugar exacto donde se produce un hecho o un fenómeno y la duración del mismo. Si yo les hablara, por ejemplo, del terremoto de 1985 en la Ciudad de México, lugar exacto, podríamos decir que el epicentro es el lugar donde se origina, bueno, la extensión que abarca, la magnitud y la duración, cuántos minutos duró este fenómeno que se originó en la Ciudad de México, tal fecha.
¿sí? Lugar y extensión. La relación, simple y sencillamente nos habla de la relación que hay entre un hecho y un fenómeno. Siguiendo con el mismo ejemplo, el terremoto de 1985, podríamos decir, o bueno, se ha concluido, se ha determinado que este terremoto o este sismo se dio por el acomodamiento de la placa de Cocos, ¿sí? Entonces, un hecho influyó para que se originara un fenómeno. Y así cada uno de los fenómenos que existen probablemente tenga relación con un hecho geográfico. El punto es encontrar esa relación. Y por último, bueno, en el caso de la evolución, hablemos de un huracán. Un sistema de baja presión que se forma en un océano puede avanzar e ir evolucionando hasta formar un huracán tremendo, que empiezan los pronósticos que para tal fecha va a llegar un huracán, va a tocar tierra a tal fecha, y cuando llega, empieza así, se desarrolla así, y cuando llega a lo mejor a tocar las costas se convierte en una tormenta tropical. O sea, yo a lo mejor minimizo la magnitud, o sea, a lo mejor es algo grande, pero imagínense de algo así, cuando llegó a las costas, pues se convirtió en algo pequeño. Esa es la evolución, cómo van evolucionando los fenómenos o los hechos a través del tiempo. Y bueno, básicamente estos son los principios fundamentales de la geografía que ayudan a estudiar los hechos y fenómenos geográficos. Muchachos, les agradezco su atención. Si tienen alguna duda, por favor, no duden, valga la redundancia, en contactarme. Yo siempre les indico que durante la hora verde, sin embargo, muchos de ustedes me contactan en otra hora, en otro momento cuando ustedes pueden, y yo estoy para servirles, siempre y cuando, por favor, también sean en horas cordiales, y yo trato de responderles siempre sus mensajes. Les agradezco mucho. Sugerencias u opiniones también me las pueden hacer llegar a través del grupo de WhatsApp. Muchas gracias, que tengan excelente semana. O lo